Finalizando el programa anterior, entonces habíamos hablado de los hipotéticos constructores de las pirámides. Y hablábamos de la teoría de los extraterrestres que probablemente pudieron, de acuerdo con lo que dicen muchos de los estudiosos, ser los responsables de la construcción de que es la reproducción de esa constelación de Orión, ese signo completo con las pirámides, con el templo de Isis, con la esfinge de Gizeh, como veníamos diciendo en programas anteriores, que pudieron ser construidos por extraterrestres. Y hablábamos también aquello de la teoría de que probablemente la pirámide pudo ser una especie de pila de energía que podría irradiarla hacia el espacio exterior y que a través de las ondas emitidas podría convertirse en una especie de faro para que algunas civilizaciones extraterrestres pudieran llegar aquí al planeta Tierra. Pero también hablábamos, finalizando el programa, después de dejar de lado esta teoría de los extraterrestres, hablábamos también de una mítica tierra que es la Atlántida. Pero para hablar de la Atlántida tendríamos que hablar de sus habitantes y tendríamos que reforzar esta idea a partir del hecho de que a lo largo y ancho de todo el mundo existen monumentos que son ciclópeos y que tienen o se corresponden, si no bien a un patrón común, sí por lo menos existen muchas similitudes entre ellas, entre estas obras. Y estamos hablando, por ejemplo, aparte obviamente de la pirámide, pero siguiendo más o menos ese patrón de la pirámide, estamos hablando de Stonehenge, que se supone es un templo solar mediante el cual o a través del cual o utilizándolo los druidas podían determinar equinoccios, solsticios, las fases lunares y muchas otras cosas, y que su construcción es tan perfecta que no hay la más mínima posibilidad de que haya un margen de error, por pequeño que sea, en los cálculos que se pueden hacer a partir de la construcción o de estas piedras que hay en Stonehenge. Pero podríamos hablar también de los famosos Moai, que están en la isla de Pascua, que son 600, y son figuras pétreas cuyas miradas apuntan hacia el cielo, pero cada una hacia un determinado punto específico del cielo. Y estos Moai fueron esculpidos, erigidos e izados a sus actuales emplazamientos en tiempos inmemoriales. Pero podemos hablar de Teotihuacán, la pirámide de Teotihuacán, que se supone es un poco más joven, y tal vez esta pudo haber sido construida de una manera diferente y por gente distinta. Pero estamos hablando también de la Puerta del Sol de Tiahuanaco y toda esta planicie sembrada de monumentos extraños que ni siquiera son construidos como algo puntual, como una idea preconcebida de su arquitecto, sino que son concebidas estas obras, o esta, por ejemplo, como parte de la naturaleza de su entorno. Es decir, no es una obra que se construye sobre una tierra determinada, sino que se adosa a esa tierra y se aprovecha de esa tierra, y la tierra viene a formar parte del conjunto, porque ella es modelada y moldeada de acuerdo con lo que quiere ese constructor. Y podemos hablar de la civilización de Chavín de Huántar, podríamos hablar de Chichén Itzá, podríamos hablar de Tikal, una llanura bellísima que a todas luces es artificial y que parece una mesa de billar, y en cualquiera de sus extremos una persona puede susurrar una frase X y esta puede ser escuchada en otro extremo de ese emplazamiento, en donde está, por ejemplo, la gran pirámide del Leopardo. Bueno, no recuerdo el nombre en este momento, más adelante de pronto lo recuerdo y voy a refrescarlo, pero que evidentemente es una construcción portentosa y que no fue producto de una sociedad con unas herramientas y una tecnología limitada, como la que se asume era la que vivía en el momento en que estas pirámides fueron construidas. Y así por el estilo. Los círculos de Avalon y otros tantos que vamos, el desierto de Nazca con sus figuras, el candelabro de Pisco, también en un acantilado en las costas peruanas sobre el Pacífico. Todo esto tendría que haber sido construido por civilizaciones altamente tecnificadas y desarrolladas. Pero la pregunta aquí es, si son relativamente contemporáneas y entre unas y otras media un océano de distancia, miles y miles de kilómetros, ¿cómo pudieron ellas
esas sociedades, de manera independiente construir todos estos portentos y que más o menos ellos obedecieran a una especie de patrón. Es decir, cómo pudieron desarrollar una tecnología propia, pero que al mismo tiempo pudiera asociarse con estas tecnologías desarrolladas en otras latitudes del planeta, incluida naturalmente la ribera del Nilo, en donde están emplazadas las pirámides. Después de analizar todas estas obras, se llega a una conclusión parcial y que me parece que es muy verosímil, y es que de alguna forma debió existir una interacción entre estas sociedades, un intercambio cultural que incluyera también información tecnológica y también que existiera una asistencia de tipo técnico con herramientas, elementos, mecánicas, métodos y demás. Por lo tanto, entonces se llega a pensar que pudo ser una cultura madre. Y esa cultura madre, bien se asume, fue justamente la Atlántida. Porque es que además hay otros elementos para retornar a lo de la Atlántida. Y es que prácticamente en todas las sociedades se hace alusión a una catástrofe universal que ocurrió y que nosotros conocemos como el diluvio universal. Entre nosotros se llama Noé el Salvador, con su familia y las parejas de animales, pero utilizando un héroe diferente. Por ejemplo, en Babilonia se tiene en la epopeya de Gilgamesh el relato que alude a Utnapishtim, un hombre justo, que recibió la orden de los dioses de embarcarse en un arca que él mismo debió construir con medidas específicas y embarcar allí parejas de animales también. Y sucede todo lo mismo que con Noé, y recala en las estribaciones de un monte, envía palomas, envía cuervos, hasta que la tierra queda al descubierto. Entre los griegos está el mito de Pirra y de Deucalión, una pareja que también fue escogida para salvar a la humanidad de la debacle, después de que los dioses se enfurecieron por la degradación moral de los habitantes. Y una vez que ellos, es decir, que salen a flote, que la tierra otra vez emerge, ellos tienen que volver a crear la raza humana, y lo hacen a partir de lanzar piedras hacia atrás. Las piedras que lanza por encima del hombro Deucalión se convierten en hombres, y las piedras que lanza por encima del hombro hacia atrás Pirra se convierten en mujeres. Y seguimos buscando, y que se sepa ya estadísticamente comprobado, hay 168 narraciones sobre el diluvio y que abarcan prácticamente a todo el planeta Tierra. Los chinos tienen su versión, en el sudeste asiático tienen su versión, en el Amazonas tienen su versión, es decir, todos tienen una versión sobre el diluvio universal, y regularmente entroncan, por lo menos en raíces, con nombres parecidos como a Noé, Noá, Noú y cosa por el estilo. Y precisamente traigo a colación este relato porque este relato sería el cordón umbilical que uniría todo este cuento. Si aceptamos que hubo ese diluvio, y el diluvio se sitúa entre hace 12.000 y 9.000 años, más tirando a los 9.000 que a los 12.000, coincidiría perfectamente con la época en la que supuestamente desapareció la Atlántida, de acuerdo con los relatos que hace en Timeo, en sus diálogos Timeo y Critias, Platón. Dice que precisamente esa sociedad desapareció justamente hace unos 9.000 años. Y entonces ya empieza uno como a atar un poquito cabos y encontrará que tiene sentido el que todas esas sociedades pudieran tener alguna interacción. Porque de acuerdo con los estudiosos de este mito de la Atlántida, que hoy se considera uno de los mitos más populares y que no se ha podido probar con certeza que existió o no existió, pero tampoco existe ningún argumento para desechar tajantemente la inexistencia de la Atlántida, sino que precisamente por todos estos puntos en común que tienen tantas sociedades, de pronto eso reforzaría la teoría de que en efecto alguna vez existió la Atlántida. Ahora, no necesariamente tenemos que hablar de una sola sociedad como la Atlántida y que fue la cultura madre. Pudieron ser muchas otras culturas, inclusive culturas anteriores a la Atlántida, o varias culturas que alcanzaron un altísimo grado de tecnología y que podríamos asimilarlas a lo que ocurre hoy en el mundo, que tal vez por las comunicaciones,
por el hecho de que pudieran transportarse por el aire, el hecho de que pudieran tener teléfono o internet. Es muy posible que alguna vez lograsen ese altísimo grado de desarrollo tecnológico, pero que precisamente en una catástrofe como estas, o muchas catástrofes que se dan cíclicamente en el planeta Tierra, pudieron haber destruido distintas civilizaciones que antes de sucumbir pudieron transferir parte de ese conocimiento a otras sociedades que estaban en un estadio, entendiendo estadio como un escalón más abajo en su desarrollo tecnológico, y pudieron transferirle este conocimiento como hicieron los dioses civilizadores con los incas, con los mayas, con los aztecas, y simplemente les ayudaron para que pudieran arrancar desde un estadio de menor evolución hacia un altísimo estadio de desarrollo tecnológico como lo conocemos hoy. De hecho, el que un mamut cuya cabeza fue encontrada, la calavera, pues por decirlo de alguna manera, de un mamut, tenía en toda la frente un orificio absolutamente redondo que solamente puede haber sido producido por efecto de un balazo, o una sandalia incrustada dentro de un ámbar que, fosilizado de hace 500.000 años, está la huella de una sandalia perfectamente impresa en ese ámbar, dentro de ese trozo de ámbar. O podríamos hablar de la pila de Bagdad, que ya en alguna oportunidad también estuvimos aquí hablando de estos artilugios extraños y absolutamente inconcebibles en épocas como aquella. Pero también podríamos hablar de otras sociedades como la de Mohenjo-Daro, de la que ya en alguna oportunidad hicimos, o sobre la que ya en alguna oportunidad hicimos un programa, pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Estamos en Enigmas del Mundo. Como para recapitular muy rapidito así sobre Mohenjo-Daro, recuerden que son unas ruinas que se encuentran, recuerden que son unas ruinas que se encuentran en el delta del Indo, en el territorio de Pakistán, y son los vestigios de una ciudad, quizás la más bien planificada de toda la historia, de la historia antigua, con acueducto, alcantarillado, edificaciones de 3 pisos, con agua corriente hasta los terceros pisos. Pero solamente quiero llegar hasta ahí porque sobre Mohenjo-Daro volveremos en una próxima oportunidad. Entonces, sociedades como estas no necesariamente tuvieron que haber sido específicamente los atlantes, sino que en distintas épocas, antes de algún desastre natural, pudieron no solamente florecer, sino adquirir una hegemonía total sobre el planeta merced a su tecnología. Es muy probable que así haya podido ocurrir, pero tenemos que tomar como el arquetipo la Atlántida de cualquiera de estas sociedades. Y como ejemplo de esas catástrofes, hablamos ya del diluvio, pero recordarán ustedes que de acuerdo con lo que dicen los científicos, y tal vez apuntalándose en la teoría del doctor, si no estoy mal creo que es Mark Álvarez, en todo caso el apellido es Álvarez, que es quien comprobó que en Yucatán cayó un meteorito hace 65 millones de años, y este habría sido el evento pues que causó el impacto de este meteorito con la Tierra, que dejó un cráter supremamente grande. Sería el causante de la extinción de los dinosaurios. Recordemos pues que él habla en el momento del impacto es equivalente a cientos de miles de bombas atómicas. Se levanta una nube de polvo que oscurece el sol, entonces viene un proceso de glaciación, la Tierra se enfría y mueren los animales, y se tardan miles y miles, tal vez millones de años para recuperarse del impacto y para que la vida vuelva a florecer, aunque en ese interregno, es decir, en ese espacio, en ese tiempo, dijéramos lo vacío, empezaron a florecer los pequeños vertebrados que hoy son los reyes de la Tierra y que pertenecen pues al orden de los mamíferos. Pero fue precisamente ahí, y quizás fueron los únicos que pudieron sobrevivir y fueron el punto de partida, la base para que posteriormente floreciera la civilización. Pero retomemos entonces lo de la Atlántida. La Atlántida, ese territorio exótico, mítico y fascinante, podríamos decir que tiene como padre a Platón, el mito. Recordarán ustedes que en sus diálogos Timeo y Critias, Platón habla de una isla fabulosa que está más allá de las columnas de Hércules. Y recordarán que las columnas de Hércules, cuando él estaba haciendo uno de los 12 trabajos, y tuvo que llegar, si no estoy mal, fue cuando iba por las manzanas del jardín de las Hespérides, llegó a los límites del mundo, y para señalarlo,
puso dos rocas a guisa de columnas, que son las que hoy se conocen como el Estrecho de Gibraltar. Una de las columnas en la de España es la de Gibraltar y la del frente es la de Ceuta, y es el sitio más angosto entre África y Europa. Entonces dice Platón que estaría allende las columnas de Hércules. A partir de ahí entonces los estudiosos han ubicado a la Atlántida en las inmediaciones de las Islas Azores y que abarcaría una extensión de océano impresionante. Perfectamente estaría entre África, Europa y América, en ese mar tan impresionante, en ese océano tan impresionante, y abarcaría más de la mitad de todo ese océano, o sea que quedaría muy cerca de América y muy cerca de Europa. Se podría haber extendido hasta el mar de los Sargazos, aquí en el Triángulo de las Bermudas, y podría casi que llegar a África por los lados de la isla de Madagascar y cosas por el estilo. No, por el otro lado, por Madeira, Cabo Verde, que son islas próximas a África. Pero naturalmente que la Atlántida, como buen mito, ha sido ubicada en distintas partes del planeta Tierra. Se ha hablado, como decíamos, aquí en el mar de los Sargazos, en el Triángulo de las Bermudas, junto a las islas Bimini, y de esto vamos a hablar un poco más adelante, que allí se encontraron, así muy rapidito, se encontraron unas construcciones evidentemente humanas que se asemejan como a unas especies de autopistas o muros que están a una determinada profundidad, no sé si 80 o menos de profundidad, 80 metros, y son hechas de tal forma que inclusive las algas y la vegetación parece que no congenian con el material del cual está hecho este muro y lo tienen limpiecito, y que por ahí inclusive echaron a rodar un batiscafo y él perfectamente rodó en el fondo del océano sobre estas que podrían ser unas especies de autopistas o muros. Y entonces, mediando los años 70, salió la teoría de que allí estaba ubicada la Atlántida y que esos muros pertenecían a la antigua Atlántida. Pero también, y tal vez se podría aceptar, que a lo mejor Solón y Platón se remitían precisamente a esta isla, la isla de Santorín, que 1500 años antes de Cristo hubo una explosión, es decir, de pronto emerge un volcán y explota de tal manera que dicen es la explosión más grande de toda la historia de la humanidad, y dejó esa isla casi que como un atolón, como los bordes, y perdónenme esta comparación que puede ser muy prosaica, como los bordes de una muela coca, por decirlo de alguna manera. Y esta explosión se sintió en Europa y generó varios tsunamis que destruyeron muchas otras islas que también sucumbieron y quedaron sumergidas, y golpearon las costas de África, y que en parte pudo ser también una especie de pequeño, no diluvio por el hecho de que no cayera agua del cielo, pero sí en la forma diluvio, porque anegó vastas extensiones de tierras del interior de los continentes. Esta misma Santorín se le asocia con una mítica civilización que se llamó la civilización de Tera, y entonces algunos estudiosos que han estado buceando en las inmediaciones de Santorín han encontrado vestigios de sociedades aparentemente avanzadas, pero que obviamente tienen el típico sello griego, y por lo tanto pueden provenir de la civilización minoica, o sea, la cretense, o pueden venir es decir, más acá en el tiempo, pero en todo caso con un sello típicamente griego, y por lo tanto dicen, tal vez ahí no podríamos decir que en efecto era la Atlántida, pero ocurrió esa gran explosión. Pero entonces resulta que esta Atlántida, de acuerdo con la descripción que hace Platón, entre otras cosas Platón, que como decíamos habla de esto en sus diálogos El Timeo y Critias, se remite a una información que le habría llegado procedente de Solón, el sabio, uno de los 7 sabios de Grecia, Solón, que contaba, Solón vivió entre el 639 y el 559 a.C., y resulta que Solón, que estuvo viviendo en Egipto y parece que aprendió en los templos de Egipto mucha de su sabiduría, tomó esta historia que le había relatado un sacerdote en Sais, que era la capital del Bajo Egipto, antes de que Menes uniera el Alto, el Medio y el Bajo Egipto. Y Sais le contaba que esa civilización de Atlántida había sucumbido más o menos en el año 9000 antes de Cristo. Entonces, de Solón viene a Platón, Platón lo publica y de ahí se esparce
esta versión de que en efecto existió una sociedad altamente desarrollada como fue la sociedad atlante. Y si nos atenemos a lo que decía Platón en sus diálogos, pues resulta que con esto esa sociedad tendría unas características muy particulares y habría sido concebida prácticamente como una fortaleza. Sin embargo, pero yo creo que eso podremos hablar un poco más adelante después de describir o remitirnos a lo que dice Platón en sus diálogos. De acuerdo con esto, la última destrucción tuvo lugar en el 9560 a.C. y que la isla era de un tamaño tal que era un continente, prácticamente, y se está remitiendo a las medidas conocidas por él en aquella época. Era más extensa que Libia y Asia Menor juntas, y se llamaba Atlántida en memoria de su fundador y primer rey Atlas, hijo nada menos que de Poseidón. Recuerden que este Atlas era el que cargaba sobre sus hombros la tierra y toda la bóveda celeste, y estaba condenado a ello por enfrentamientos pues con los demás dioses griegos, y por eso fue condenado a esto. Resulta que este Atlas era hijo nada más ni nada menos que de Poseidón, y la descripción de Platón dice que no necesariamente era una isla, sino más bien era como una especie de archipiélago. Era un continente en su parte central, vamos a ponerlo como en términos de Oceanía, es decir, que es un continente muy vasto, pero realmente es pequeño frente a los demás continentes que existen en el planeta. Pero estaba circundado por una serie de islas. Y entonces decía él que saliendo de allí, de ese continente, pues, o de esa superisla, y saltando de isla en isla, se podría pasar de un continente a otro. De acuerdo pues con la historia, cuando los dioses se repartieron el mundo, ese archipiélago le correspondió a Poseidón, que era el señor de los mares. Y allá habitaba uno de los hombres que originalmente había nacido en la tierra. Al parecer aquí se remite a un terrestre que a lo mejor se apareó con una hija de los dioses. Y de hecho, este que se llamaba Eveneor convivía con Leucipa, con la que había tenido una hija llamada Clito, que era una mujer de extraordinaria belleza. Y cuando Clito quedó huérfana, Poseidón se enamoró de ella y se unió con ella, y de allí nació una abundante prole con la que supuestamente se pobló toda esa isla bajo el reinado del primogénito Atlas. Pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Ya regresamos, Enigmas del Mundo. Y siguiendo el hilo del relato de Platón en su diálogo El Timeo, cuenta que Poseidón, con el objeto de proteger a sus hijos y de evitar pues que también alguna fuerza extranjera pudiera atacar esas posesiones de su amada Clito, que a su vez era su hija, fortificó el territorio con un profundo canal de 100 metros de ancho, otros tantos de profundidad y 10 kilómetros de largo, y este conducía a otro canal interior que desempeñaba las funciones de puerto en el que podían atracar los navíos más voluminosos de la época. Inclusive le adaptó un sistema de esclusas para atravesar los dos cinturones de tierra que rodeaban a la ciudadela, y ésta se hallaba en el islote central, de manera que solo era posible que entrara una nave a la vez. Y cuenta en el mismo Timeo que esos canales estaban techados, tenían un techo, además de amplio y de cómodo, muy hermoso, con unos frisos bellísimos. El foso cercano, el más cercano pues a la ciudadela, tenía 500 metros de ancho, igual que el cinturón de tierra que iba de manera paralela alrededor de la ciudadela y que se podría asemejar como a una especie de atolón. Y además de eso, como para que no quedaran dudas, el islote central estaba completamente amurallado y protegido con torres de vigilancia de piedra, y cada una de estas torres estaban construidas con un tipo de piedra de diferente color a las demás, y aparte de ello, primorosamente labradas, como para darle también un toque estético. La ciudad, siempre según el Timeo, estoy contándolo siempre según el Timeo, tenía un muro abierto, y este era recubierto por un material, o por un metal más bien desconocido, al que llamaban oricalco, y esto etimológicamente significa cobre de las montañas. Y el valor de este metal era inferior al del oro, pero estaba por encima de todos los demás. Y había otros muros de cobre, de estaño, en otros lugares de las ciudadelas,
y en sus cinturones protectores. Como quien dice, cuando el sol destellaba, los reflejos proyectados por estas cubiertas metálicas de los muros irradiaban haces de luz en todas las direcciones y lo hacían de una manera tan profusa que cualquiera que estuviera en 150 kilómetros a la redonda podía observar estos destellos. Pero continuando con esta descripción, la Acrópolis, o sea, donde estaba pues asentada, o la ciudad en sí misma, tenía un diámetro de 69 kilómetros y en todo el centro había un templo, dice la historia, tan hermoso como pudo haber sido el templo de Diana, y estaba dedicado a Poseidón y a Clito, y estaba rodeado de una cerca de oro, medía 200 metros de largo, 50 metros de ancho y una altura que nunca se pudo determinar, por lo menos no lo dice en su diálogo Platón, y estaba revestido de plata, excepto las esquinas y el techo que eran de oro. Con mayor razón, todo lo que la ciudadela poseía era irradiado hacia todos sus contornos de manera refulgente. El interior estaba forrado de aquel famoso oricalco del que estábamos hablando, y abundaba en artesonados de marfil y adornos de oro y de plata, y había una imponente estatua de Poseidón que presidía el recinto y estaba montado sobre un carro de oro macizo, tirado por 6 caballos alados, todo ello de oro macizo, todo esto de oro macizo. Era un conjunto completo, y rodeado por 100 nereidas, es decir, ondinas o semidiosas de los mares, montadas sobre delfines, y cualquier cantidad de estatuas de oro y plata que habían sido donadas por los ciudadanos en señal de sumisión y de respeto, y todas estas estatuas en posición de arrodillados frente al dios. Toda la isla estaba asentada, en donde estaba pues el templo, se hallaba repleta de estatuas y figuras en metales preciosos. Además, ofrecía maderas, tenía animales domésticos y salvajes, vegetales y frutos. Mejor dicho, era una tierra que emanaba leche y miel, porque nunca escaseaban los alimentos. Y de acuerdo con lo que Platón relata, había una fruta que era una auténtica panacea, porque de allí se extraía una bebida, lo que llamaríamos ahora como el vino, espirituosa, medicinas, con ella se podían hacer comidas exquisitas, además se podía transformar en perfumes, y aparte de todo esto había 2 fuentes de agua que eran, primero, inagotables, en segundo lugar, eran limpísimas pues, y transparentes, y una era de agua fría y otra de agua caliente, y atendían todas las necesidades de todo el conglomerado. Tenían estanques, piscinas, y algunas estaban cubiertas para poder que los ciudadanos se pudiesen bañar en invierno. Asimismo había baños para los animales, a los que cuidaban muy bien, especialmente a los caballos. Florecían las artes, las letras, los oficios, ciencias de todo tipo, el comercio con el exterior era próspero, y los atlantes, y aquí hay algo bien interesante, viajaban por todos los continentes, y obviamente que al viajar interactuaban culturalmente con los otros pueblos que obviamente estaban en una escala más abajo o varias escalas abajo en su desarrollo tecnológico, y estos compartían todo ese conocimiento con ellos. Pero lo más interesante de esto era que se desplazaban a esos continentes vía aérea, en algunos casos en buques que no tenían pierde, es decir, que estos buques estaban dotados de una tecnología como los modernos buques que surcan ahora nuestros mares, tecnología que les permitía saber en dónde estaban ubicados permanentemente y cuál era la dirección exacta, como si tuvieran las ayudas satelitales de hoy. Pues hombre, con todo esto, parece que alrededor de esa gran isla, que estaba segmentada por anillos, y en cada anillo vivían algunos ciudadanos que, dependiendo de su clase, de su estrato social, estaban más cerca del centro o más alejados del centro, lo cual no significaba que ellos no pudieran compartir con los de la élite en la ciudadela central. Pues algunas de estas islas, que supuestamente servían también como una especie de posta para lanzarse a los demás continentes, estaban Madeira, Cabo Verde, las Canarias, y se asume que estos podrían ser los últimos vestigios de esa civilización, porque entre otras cosas los guanches de las Canarias hablan un idioma que es supremamente extraño y que se entroncan con algunos términos que proceden del sánscrito y que tienen sus correspondientes, en cuanto a términos se refiere, en algunos pueblos de América, inclusive tribus amazónicas. Por decir algo, hay una raíz que es man,
y que se conoce prácticamente en todas las sociedades. Hombre en inglés es man, los dioses se denominan con esa raíz Brahma, entre los indios amazónicos hay un Hitoma, es decir, esa raíz man, ma, parece que está extendida en el mundo y que es común prácticamente en todos los idiomas. Y se dice que era tal el poderío pues de este imperio, que su dominio llegaba precisamente por esos sistemas de islas, llegaba hasta Egipto, por África y hasta lo que hoy conocemos pues como Italia, que era la famosa Etruria, y tenían un ejército de 1 millón de soldados, 250.000 caballos, 10.000 carros de combate y 1.250 naves de guerra que garantizaban supuestamente la paz y la estabilidad. Era un imperio, pues imagínense ustedes cómo podría concebirse un imperio de estas características. Pues un ejército de 1 millón de hombres no lo tuvo Roma en su mejor época, tal vez lo llegó a tener, supongo yo que China, por la cantidad de población, pero nada más. Y resulta que era gobernado por 10 reyes que se repartían los dominios y se reunían cada 5 años en el templo de Poseidón para concebir planes quinquenales en todos los órdenes en beneficio del pueblo y también para dictar algunas leyes que eran necesarias en ese momento. Y esas reuniones, obviamente, que eran además de reuniones de trabajo, eran unos festejos en los que se homenajeaba a Poseidón y hasta los mismos reyes participaban en unas especies de Juegos Olímpicos en los que luchaban hasta con toros salvajes para demostrar su fuerza y su fortaleza, y aparte de eso, la destreza naturalmente, y con ello afirmar más su autoridad. Pero resulta que había una actitud y una filosofía que era muy diferente, y era que a pesar de toda esa riqueza, siempre imperaba en este pueblo la moral, las virtudes, y por encima de cualquier consideración, la verdad era el punto de partida para todo. O sea que era una sociedad muy armónica en ese sentido. Y obviamente que la abundancia los mantenía alejados de la ambición y de la ostentación y de los lujos personales, porque no había propiedad privada, porque todo pertenecía a todos. Sin embargo, un pueblo de estas características, un pueblo evidentemente feliz, y con todo ese bagaje y con toda esa herencia cultural y con todo lo que poseía económicamente, sin embargo, no había ni la ambición ni la codicia. Pero resulta que de la noche a la mañana parece que algunos reyes fueron suplantados por otros y empezó a imperar el deseo de imponerse al otro y el de capturar una mayor cantidad de territorio y con eso acumular más poder, y empezó ese juego de poder y de ambiciones, y eso parece que fue minando la moral y la ética de una sociedad de estas características. Aparte de esto, parece que esa élite empezó a mezclarse con mujeres de otras culturas cuando salían de allí e iban a otros continentes, pero traían a sus hijos allí, y parece que esas uniones, y de pronto de manera alegórica aluden también a lo que dice la Biblia cuando los hijos de los dioses se aparearon con las hijas de los hombres, y entonces parece que ahí comenzó esa languidez moral o esa decadencia, que llevó a que en un momento determinado este pueblo empezara a enfrentarse segmentos de población con otros segmentos de población, o mejor, feudos de unos reyes contra feudos de otros reyes, y por lo tanto se sumieron en una guerra civil sin cuento. Pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Estamos en Enigmas del Mundo. Y entonces al parecer estas uniones artificiales entre culturas diferentes, al parecer fue generando esa decadencia que se representó en la avaricia, en la codicia, en el deseo de poder, de conquistar y demás, y que hizo que se enfrentaran unos con otros. Y como poseían una altísima tecnología, porque hay algo bien interesante, resulta que en el Timeo hay una tercera parte, pero esa tercera parte que supuestamente se referiría a la destrucción de la Atlántida, no se sabe si, es decir, deliberadamente o no, Platón no la quiso contar, o simplemente quién sabe por cuáles intereses posteriormente esa parte en la que él relata la destrucción de la Atlántida con pelos y señales desapareció.
O sea que ahí es donde empieza verdaderamente el misterio, qué fue lo que aconteció. Pero resulta que los indicios apuntan, es decir, lo cuenta Platón, pero no cuenta la forma como ocurrió la destrucción. Pues en vista de que se estaba degenerando ese pueblo, cuentan entonces que Zeus los hizo desaparecer de la faz de la tierra en castigo por la forma como ellos habían tergiversado todos esos postulados de armonía, de convivencia, de paz, y que obviamente eran un mal ejemplo. Y entonces optó por destruirlos después de reunirse con los reyes. Les mandó espantosos terremotos, hubo una lluvia torrencial que duró X cantidad de días, y todos los habitantes de la Atlántida murieron y el imperio fue sepultado por el océano. Lo que tradicionalmente se conoce o se acepta es que de la noche a la mañana ese, dijéramos, lo minicontinente, pues, o esa gran isla que llegaba muy cerca de América, pero que también tocaba las costas de África prácticamente, de África y de Europa, fue engullido por el océano. Y entonces ahí comienzan las elucubraciones en el sentido de que pudo haber sido precisamente, remitiéndonos a lo que cuenta la mitología, que Zeus mandó a destruirlo por medio de eventos naturales, esta civilización tan superpoderosa, y simplemente pues un maremoto se los tragó, tsunamis y cosas por el estilo. Sin embargo, aquí se puede ver también, si uno se detiene y analiza esos fenómenos, o ese fenómeno que fue el diluvio universal del cual estuvimos hablando, y del que afirmábamos que existen 168 versiones sobre el diluvio universal, correspondientes con otras tantas sociedades, es decir, 168 sociedades o culturas. Se supone entonces que si más o menos ocurrió por la misma época en la que históricamente se asume que ocurrió el diluvio universal, y de acuerdo con lo que dicen Platón remitiéndose a Solón y Solón al sacerdote de Sais, eso habría ocurrido 9000 años antes de Cristo. Y como decíamos, más o menos por esa época también, de esa época data el famoso diluvio universal. Si se pudiera explicar por razones naturales, entonces tendría que haber sido precisamente este evento del diluvio universal, lo cual no escapa a esa condición de castigo, porque precisamente el diluvio universal es un castigo, de acuerdo con todas estas versiones, determinado por los dioses en función de la decadencia moral de esos pueblos. Entonces encaja perfectamente lo que mitológicamente se sabe sobre la destrucción de Atlántida con este patrón que se corresponde con esas 168 versiones del diluvio universal. Hasta ahí no hay nada más que decir. Simplemente pudo haber sido producto de una catástrofe natural, pero siempre ordenada pues como castigo por los dioses. Sin embargo, y aunque de esto se ha hablado a lo largo de toda la historia, obviamente que tenemos que aceptar que son solamente especulaciones y conjeturas. Se dice, y existe pues alguna teoría en este sentido, en que simplemente por esa decadencia moral y por ese apetito voraz que se fue despertando entre estos reyes que manejaban diversos territorios de esa Atlántida y que eran como una especie de consejo que gobernaba, es decir, toda la gran isla, los descendientes de ese Atlas, hijo de Poseidón, y obviamente que desde su fundación hasta esta parte habían transcurrido, de acuerdo con algunos cálculos que se han hecho, hasta 98.000 años, de más o menos hacia unos 98.000 años, había asentado sus reales esta sociedad de la Atlántida. Si bien es cierto que habían desarrollado toda esa civilización y que habían alcanzado un desarrollo tecnológico altísimo, y que ya la avaricia, la codicia y todas estas cosas se había sembrado en los espíritus de este consejo, que era una forma de gobierno que se había ido decantando desde la aparición de aquel Atlas. A lo largo del tiempo se había perfeccionado en 98.000 años, pero a la par también se había desarrollado una tecnología que probablemente, y obviamente que esto lo tenemos que decir desde el terreno de lo hipotético, probablemente habría alcanzado un estadio tecnológico tal que no solamente los aviones fueran una cosa común y corriente, sino que hubiesen desarrollado también armas letales, partiendo de rayos láser, la misma bomba atómica y cosas por el estilo, y echando mano de estas armas, de estas herramientas tan letales, se habrían destruido de manera intestina. En el desarrollo de una guerra civil se habrían matado entre ellos, y probablemente la explosión de una bomba atómica
sería la culpable de haber acabado con esa civilización que terminó hundida en el océano. Pero bueno, esto podría sonar demasiado fantasioso, y hasta ahí creo que en eso estamos todos de acuerdo, aunque supongo yo que si nosotros logramos superar la ambición, la mezquindad y la codicia, tal vez podamos sobrevivir como sociedad y pueda durar varios miles de años más. Pero a juzgar por las guerras civiles, las armas que estamos manejando, la guerra biológica, las sustancias que se fabrican en laboratorio, la mezquindad y el egoísmo del ser humano, las guerras locales, tribales, pero también aquellas guerras que se plantean no con las armas, sino que se plantean desde la opresión, con una economía salvaje, con una globalización que se está engullendo a todo el mundo, más el deterioro del planeta Tierra a partir de todo lo que conocemos, del calentamiento global, de todas estas cosas. Lo más probable es que no subsistamos todo lo que quisiéramos. Puede ser que todavía aguantemos algunos miles de años, pero no todo lo que quisiéramos. Y por lo tanto, probablemente si hubiese una destrucción de esta sociedad, que no del planeta, porque se ha demostrado que cíclicamente muchas sociedades se han destruido, y lo conocemos con los imperios, hablemos de romanos, hablemos de los griegos, hablemos de los egipcios, han tenido su cuarto de hora, pero también han languidecido y han desaparecido. O sea, que pueden desaparecer las sociedades, mas no el planeta, y por lo tanto, mientras una civilización que alcanza un altísimo grado de desarrollo tecnológico comienza a decaer y desaparece, otras sociedades que vienen en ese proceso evolutivo se van levantando y van adquiriendo también ese desarrollo tecnológico para que todo se vuelva cíclico. Es decir, mientras unas están más abajo, las otras están terminando en su punta tecnológica para volver a un estado de barbarie o de primitivismo, mientras que otras están subiendo paulatinamente. Si eso sucediera, y que de pronto dijeran dentro de varios miles de años que hubo una sociedad que desapareció en medio de un fuego terrorífico, como nos describe la Biblia, que fue Sodoma y Gomorra, que entre otras cosas se habla de que lo que ocurrió allí fue también una explosión nuclear, ni más ni menos. Que una sociedad dentro de varios miles de años diga, hay una historia según la cual existió una sociedad que alcanzó un altísimo grado de desarrollo tecnológico y que de pronto desapareció en medio de un fuego que abrazó toda la tierra, hirvió los mares, cegó el cielo, vino la oscuridad, y luego los seres que quedaron vivos se les caía la carne a pedazos, las uñas, y morían en medio de martirios atroces. Ni más ni menos están ahí definiendo que hubo una conflagración nuclear y que las personas murieron o por efecto de la bomba, los ríos se calentaron por eso, y que los que quedaron vivos, sometidos a esa radiación, murieron de manera lenta y atroz. Perfectamente puede pasar, y eso probablemente pudo haber ocurrido precisamente con la Atlántida. De acuerdo con esto, nada queda por fuera de lo verosímil, aunque obviamente que en esto también tiene que entrar a jugar un poco la imaginación y la fantasía, pero no una imaginación ni una fantasía febril, sino que está basada sobre hechos reales. Es decir, nosotros solamente tendríamos que tener como punto de partida lo que hoy poseemos y los peligros a los que nos exponemos para entender que eso pudo haber ocurrido. No estamos hablando de fantasías en el sentido de que eso no existe, no. La realidad que tenemos es que nos podemos destruir con una bomba atómica o con cualquier arma de las que nosotros poseemos en este momento y no quedaría vestigio de nuestra civilización. Luego, si partimos de ese punto real, ya podríamos entender que eso pudo haber ocurrido también en el pasado. Y de hecho, los exámenes de algunas tierras calcinadas dan la idea de que en efecto en alguna época hubo una conflagración atómica que devastó vastísimas áreas del planeta Tierra. Pero entonces, esto no es extraño porque desde aquella misma época se está hablando también de cómo en algunas sociedades los hombres tenían armas que podían destruir una civilización en cuestión de segundos, y precisamente desde el aire. Y estamos hablando, por ejemplo, de lo que relatan los libros sagrados de los hindúes, el Rig Veda, los Vedas, el Mahabharata, el Ramayana, que hablan de artilugios volantes que eran altamente destructivos. Pero ¿qué fue lo que pasó realmente con la Atlántida? Pudo ser el desastre natural, pudo ser también una conflagración atómica, y sobre esas posibilidades de una conflagración atómica, que existen los elementos para afirmar suficientemente
que en efecto ello fue altamente probable, vamos a hablar en el próximo programa, porque ahora se nos ha agotado el tiempo. Así que, amables oyentes, a ustedes muchísimas gracias y seguiremos atando cabos en torno a estos temas para tratar de definir realmente quiénes somos y de dónde venimos. Por ahora, muchísimas gracias a don Octavio Gallo en el sonomontaje, cálido agradecimiento a ustedes por escribirnos y queremos que nos visiten en el Facebook, que se hagan participantes en el Facebook de nuestro grupo Enigmas del Mundo, o que nos escriban a caracol.com.co o al correo enigmasdelmundo1112 @gmail.com y nos envíen todos sus comentarios y en la medida de lo posible trataremos de satisfacer todas sus expectativas y atenderemos sus peticiones. Por ahora, muchísimas gracias y nos encontramos en una semana porque el próximo domingo será otro juego. Caracol Radio, Enigmas del Mundo, Néstor Armando Alzate.